Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. En este domingo en el que celebramos la Asunción de la Virgen María, misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta presentan las velas a la Virgen. El mar que nos baña, Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. Hermanos, en este día en que la Iglesia Universal celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María, vamos a dedicar este día a pedir a través de María, nuestra Madre, como siempre hacemos aquí en el santuario, pero de manera especial hoy en que las Escrituras elogian a María. Dichosa tú que has creído, María. Dichosa tú que quieres hacer la voluntad del Padre. Dichosa tú que eres la bendita entre todas las mujeres. Acudimos a ti, Madre, porque tu Hijo te dejó como Madre nuestra. Y te pedimos por todo nuestro pueblo, por todos los pueblos del mundo, pero en este caso nuestro pueblo, que tanto está sufriendo por este repunte aquí en Cuba del virus. Hay muchas familias sufriendo, muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Todos vivimos con la incertidumbre del contagio, de si habrá medicinas, si no hay medicinas. ¿Me daré cuenta del contagio? ¿No me daré cuenta? ¿Qué hago con mi familia? Es decir, vivimos en una incertidumbre. Pidamos por los que han fallecido, pidamos por los enfermos, pidamos por los médicos, todo el personal sanitario, no solamente médicos, que arriesgan. Han fallecido muchos médicos y personal sanitario. Pidamos por ellos, hacen un sacrificio. Pidamos por las autoridades para que busquen todos los medios para poder paliar la situación, para tener los medicamentos necesarios siempre en cada lugar, para que se acepten las ayudas, para que los trámites burocráticos en este tiempo de urgencia, de emergencia, se agilicen, para aquellas personas que quieren ayudar pues puedan hacerlo. Pidamos también por todos los que sufren las escaseces de alimentos, las cuarentenas, esos momentos tan duros que ya llevamos mucho tiempo, que estar en las casas con los niños que también han tenido ya curso y medio muy regular, por los presos, las familias, por aquellas personas que fueron detenidas a raíz de los últimos acontecimientos y que ya han sido trasladadas a los centros penitenciarios en espera de juicio por sus familias.
también vive en incertidumbre. Pidamos para que haya justicia, para que haya misericordia. Así es como se construye un pueblo. Pidamos por todo esto. Pidamos también para que el Señor nos ayude a ser hermanos. Virgen María, te lo pedimos. Ayúdanos entre tu Hijo. Que sepamos hacer siempre tu voluntad. La voluntad de Dios. Enséñanos. Madre, tú eres la maestra que nosotros podemos seguir en todo sentido, pero en ese aspecto fundamental de hacer la voluntad de Dios siempre. De todos los cubanos, todos los creyentes, busquemos hacer la voluntad de Dios. Y los que no lo son, pues traten de vivir en el bien, en fraternidad, nunca con violencia e intolerancia. Con estas intenciones, arrepentidos del bien que pudimos haber hecho y no hicimos, y del mal que hicimos porque nos dejamos arrastrar, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste subir al cielo en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos vivir en este mundo sin perder de vista los bienes del cielo y con la esperanza de disfrutar eternamente de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos, vamos a serenarnos, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé fortaleza para comprender la palabra de Dios. Ahí, por medio de la palabra de Dios, el Señor se nos revela, y también la fortaleza para quererla llevar a cabo, para hacer siempre su voluntad. Sentémonos y hagamos silencio. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Hubo rayos y truenos y un terremoto, una tormenta formidable. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna por pedestal,
coronada con 12 estrellas. Estaba encinta, le llegó la hora, y gritaba entre los espasmos del parto. Apareció otro portento en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. Mientras tanto, la mujer escapaba al desierto. Se oyó una gran voz en el cielo: ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque dice la Escritura: Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se puso en camino y fue prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy 15 de agosto es una fiesta grande que toda la cristiandad la celebra. La cristiandad, por los católicos, los ortodoxos, que sabemos, el Espíritu Santo ha iluminado a la Iglesia precisamente para descubrir las maravillas que Dios hizo en la que sería la madre de su Hijo, de Jesús, que la colmó de tantos dones, que hizo posible, entre uno de esos dones, el de la Asunción, esta fiesta que estamos celebrando. La Virgen de la Caridad del Cobre, le llamamos la Virgen del Cobre, porque aquí está su santuario, y lleva 400 y más años aquí. Además, el nombre de la caridad, que es el amor, ella es la madre del amor. Por lo tanto, es una cualidad y además un sitio. Y así, la Virgen de Lourdes es Lourdes, la de Guadalupe, ese título que recibió la patrona de México y patrona de América. Perdón. Y así cada lugar le va dando un título a la Virgen, que no es más que reconocer su grandeza. ¿Dónde reside la grandeza de la Virgen? En hacer la voluntad de Dios, su Padre. Esa es la grandeza de la Virgen. Bonita, fea, alta, baja, joven, vieja, inteligente, no inteligente. Su grandeza es hacer la voluntad de Dios. Por eso es que todos nosotros somos grandes en la medida que hagamos la voluntad de Dios. Recordemos el pasaje de la Biblia que dice: bienaventurados aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis padres, mis hermanos, mi madre. Y ahí Jesús lo que estaba diciendo, que precisamente somos grandes y bienaventurados en la medida que somos como María, que es la primera cristiana en la que supo dar ejemplo. ¿Qué significa el dogma de la Asunción de la Virgen? Si la caridad es el amor, Dios es amor, ella es la madre del amor, pues la Asunción de la Virgen es que nosotros creemos que precisamente por esos dones que Dios le dio a la Virgen, rodeó a la Virgen, y además de que ella libremente aceptó recibir esos dones y hacer la voluntad de Dios, el Señor la preservó de la corrupción y el Señor ya asumió a su madre en el cielo en cuerpo y alma. Es decir, el final de los tiempos ya se realizó en María.
Nosotros esperamos algún día estar al final de los tiempos resucitados como Cristo resucitó según el cuerpo de Cristo. A nosotros esperamos estar en la gloria junto a Él. María ya se adelantó, Dios quiso tenerla junto a Él. Eso es lo que significa la asunción de la Virgen. Dios la llevó, la elevó, la asumió para que esté junto a Él en la gloria ya, definitivamente. ¿Nosotros qué hacemos? Esperamos ese momento también, esperamos después de nuestra muerte, esperamos el final de los tiempos para estar en cuerpo y alma junto al Señor. Eso es lo que nos dice la fe de la Iglesia, eso es lo que nos dice la fe de la Iglesia. ¿Por qué sabemos esto? Sabemos esto precisamente por aquella promesa que el Señor le hizo a su iglesia: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Siempre. Yo la acompañaré, para que sepan escudriñar la palabra de Dios y sacarle el mayor provecho a esa palabra de Dios. Como nosotros hemos descubierto que Dios, o sabemos, o el Espíritu Santo nos ha, iluminado con esta verdad, lo sabemos precisamente porque Cristo es el único revelador del Padre. Cristo es el único revelador. ¿Cómo conocemos la verdad? Cristo es la verdad. Él es el que se revela. ¿Cómo Cristo se reveló? En su vida allí entre nosotros. Los profetas lo anunciaron y Él se reveló plenamente. Él se reveló. Y nos comunicó todo lo que Dios quería comunicarle a los hombres, a toda la humanidad, al género humano. ¿Cómo es que nosotros conocemos entonces? De dos maneras la revelación. Por la palabra de Dios, que leemos dominicalmente, que cada uno lee en su hogar, y ojalá siempre tengamos esa costumbre, y por la tradición de la Iglesia. Porque la verdad revelada, el conocer a Cristo, Dios le dejó esa gracia a la Iglesia universal, empezando por los apóstoles, que fueron aquellos que conocieron directamente al Señor y que fueron transmitiendo y que fueron comunicando. La Iglesia recibió esa experiencia, ese conocimiento de los apóstoles y con el Espíritu Santo la Iglesia fue viviendo y orando esa fe. Hay un solo Dios que tiene tres personas: Jesucristo es mi Salvador, muere en la cruz por nosotros, María es la Madre de Jesús, María concibió al Señor virgen, el Señor muere en la cruz para salvarnos, es el perfecto reconciliador. Esas cosas, ¿cómo las conocemos? Lo dice la palabra de Dios, pero también se vive y se ora en la Iglesia. Y por eso es que la Iglesia tiene esa gracia del Señor, ese poder del Señor, para también sacarle, como yo decía ahorita, escudriñar las Escrituras para nuestro beneficio. ¿Y qué mayor beneficio para nosotros? Saber que ya la Virgen se nos ha adelantado, ya la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, y que el camino es hacer la voluntad de Dios, ser humilde como fue ella. Ese es el camino. Hay veces que nosotros damos nombre y hablamos de dogma, y este es el dogma de la Asunción de la Virgen, que fue proclamada por Pío XII en el año 1950. Fíjense bien, casi 20 siglos después de la venida del Mesías. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque la Iglesia lo iba viviendo. No estaba escrito, pero la Iglesia lo oraba y lo creía. Y lo celebraba. Ahí también Dios se revela en la vida de la Iglesia que está, que se va realizando, se va concretando en la unidad de la Iglesia y se va concretando en los pastores, se va congregando en el pueblo fiel, que al creerlo, celebrarlo y orarlo, ya está
dando su consentimiento, expresando su fe. Y llega un momento que el magisterio de la Iglesia dice, es una verdad revelada. El Señor Jesús, Dios Padre, asumió a la Virgen y la llevó a los cielos. Y eso lo hace, como dijo ahorita, para bien nuestro, para que nosotros pensemos que ella inició ese camino. ¿Quién inició el camino verdaderamente? Jesús, porque Él fue el resucitado. Pero María fue la primera entre los hombres, los humanos, hombres y mujeres de este tiempo, de este mundo, de todas las épocas y culturas. Ella inició y nosotros podemos seguirle a ella. Fíjense bien, hermanos, que aunque estamos hablando de la Virgen, todas las lecturas, todas, se refieren a Jesucristo. Todo lo que la Virgen recibe no es porque ella es poderosa, no, ella puede ser poderosa en cuanto está cercana a su Hijo, pero el poder lo tiene su Hijo. En la primera lectura, que es del libro del Apocalipsis, nosotros vemos todo este pasaje de esa mujer vestida de sol, que la tradición de la Iglesia siempre, con el tiempo, con los años, fue descubriendo ahí a la Virgen, porque engendra al Hijo. Ese Hijo que fue arrebatado, que subió a los cielos y está a los cielos. ¿Cómo termina ese pasaje? Dice, se oyó una gran voz del cielo que decía, ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el mando de su Mesías. Fíjense bien, se refiere al poder de Dios, a la gloria de Jesucristo, a Él todo el poder, el honor y la gloria. Vamos a pasar, vamos a la segunda lectura. La segunda lectura es completamente dirigida a Cristo. Cristo ha resucitado, es la primicia de todos los que han muerto, porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Es Cristo el que nos alcanza la salvación. Fíjense bien que estamos celebrando la fiesta de la Virgen, pero estamos leyendo estas lecturas que nos hablan del poder de Cristo, el Señor. Y si vamos al Evangelio, en el Evangelio es la misma Virgen María que dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Por ella, porque es de una diosa. No, porque es su Hijo. Y Dios Padre, la Trinidad Santísima, la quiso elevar, la quiso consagrar. Y ella, y repito porque esto es importante, libremente aceptó hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien que ya ahí nosotros ya esa es nuestra conducta, libremente aceptar a Dios. Y quiere el Señor, y sabemos que caemos porque ese es el pecado y todos somos pecadores, que hay veces que libremente nos apartamos de Dios. Hermanos, recuperemos el camino, recuperemos el camino. Vamos a dejarnos llevar por estas escrituras. Vamos a dejarnos llevar por lo que nos enseña la fe de la Iglesia. Ella ya está en la gloria en cuerpo y alma. Yo también estaré en la gloria en cuerpo y alma. ¿Qué mayor mérito? Más mérito que ganar una medalla olímpica, que con el tiempo se pierden las habilidades y solamente queda el recuerdo. Ahora que estamos hablando de las Olimpiadas, ¿qué más mérito? Gobernar un país así, con mucha bondad o con mucha tiranía, y al final que quede el tiempo pasa, y a la gente después ni se olvida de eso, ni se acuerda de eso. La gloria que todos nosotros esperamos es estar junto a Dios en cuerpo y alma. Pero aquí ya hay un problema histórico también, porque la fe nuestra se ha enraizado en la historia y ya eso forma parte de nuestra vida. Hoy, Día de la Asunción, es la fiesta de la patrona de la Catedral de Santiago de Cuba, Nuestra Señora de la Asunción, así se llama, la patrona de la catedral.
Ustedes saben bien que la primera diócesis se fundó en Baracoa en el año 1517, en un pueblo que se llamaba Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, y ahí se creó la diócesis. A los 8 años, en el año 1523, el Papa Adriano traslada la sede a Santiago de Cuba y le da el título de la diócesis de Santiago Apóstol. Pero la catedral sigue siendo la Asunción, la patrona de la Asunción. Fíjense bien que eso ocurrió en el año 1517 y el dogma de la Asunción fue en el año 1950. Pasaron casi 450 años en que ya el pueblo de Dios, en una muestra, creía en la Asunción de la Virgen sin necesidad de declarar ningún dogma, y después el Papa lo hace por si hay dudas o porque conviene al pueblo de Dios darnos cuenta de la importancia que tiene eso. Tenemos en Baracoa la famosa tutelar, las fiestas tutelares de Baracoa, cuya patrona es la Asunción también. Siglos antes de ser declarado dogma, ya el pueblo esto lo vivía y lo celebraba. Esa es la historia. Y aquella primera diócesis de Santiago Apóstol, con su catedral, que sería una casita de guano, de paja, de embarrado, esa diócesis abarcaba todo lo que era Cuba, Jamaica, todo el sureste de los Estados Unidos hasta Luisiana. Después, gracias a Dios, la iglesia fue creciendo, se fue dividiendo en muchas diócesis, decenas de diócesis. Qué bueno, la palabra de Dios se conoce más. Pero fíjense cómo la Asunción forma parte también de nuestra historia. Y cómo la fe del pueblo es importante para saber discernir y descubrir en qué creemos, qué cosas creemos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la vida de la iglesia con el magisterio, que lo que ha hecho es, durante los 20 siglos es conservar la palabra de Dios íntegra y también conservar esas tradiciones vivas que recibieron del Señor Jesús para hacerla llegar hasta ahora. Hermanos, vamos a pedirle al Señor por esta arquidiócesis de Santiago de Cuba, por aquella primera que abarcaba toda Cuba, Jamaica, todo el sureste de los Estados Unidos. Vamos a acordarnos de eso. Hay que saber esa historia. Hay que saber la historia de que el día 11 celebramos la fiesta de Santa Clara, que es la patrona precisamente de la diócesis de Santa Clara. Esa mujer insigne de Asís, amiga, compañera de San Francisco de Asís. Hermanos, esos son los que nos han precedido en la vida y en la fe. A nosotros tenemos que, como María, querer hacer la voluntad de Dios y seremos bienaventurados. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Hermanos, continuemos la misa proclamando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Este pan, fruto de la tierra, que nos das, Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan,
será tu cuerpo, pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar la Asunción de la Virgen María y ayúdanos, por su intercesión, a buscarte y a vivir siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por quien hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios, figura y primicia de la Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en esta tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne, de su carne, al autor de toda vida, Jesucristo, Hijo tuyo, nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos de corazón, deseémonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso. Qué bien todos unidos a tu mesa, qué suave compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has hecho partícipe de este sacramento de vida eterna, concédenos, Señor,
por la intercesión de la Virgen María en este día de su ascensión al cielo, alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, vecinos, y les acompañe siempre. Amén. Oremos ante la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Tratemos de ayudarnos mutuamente. Voy a pedir de manera especial que nos ayudemos para descubrir en medio del mal el bien. A lo mejor hay gente que pregunta, ¿y qué bien? Sí, hay personas que se encuentran con Dios en una situación como esta. Hay momentos que hay una familia que está dividida y en una situación como esta se reconcilia. Hay enemigos que no se quieren ver y al ver la necesidad de la gente, pues esos enemigos pueden ser que busquen algo, por lo menos para ayudarse, aunque no se entiendan, pero por lo menos para ayudarse. Hermanos, vamos a hablar de las cosas, vamos a leer la palabra de Dios para que nos dé fuerza, porque la vida es dura y la situación difícil y no podemos encerrarnos en eso. Tenemos que ver que hay un Dios que hace obras grandes. Vamos a meditar en eso y nosotros vamos a encontrar respuesta en nuestra vida. Que descansen y que tengan una buena semana, como dijimos.